Amén, hermanos. Gracias, Señor, por su misericordia, su amor, su fidelidad hacia nosotros en este día. Si me acompañan aquí a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Mirando el versículo 15. De Efesios. Aquí Pablo comienza a través del Espíritu Santo y él dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, tu iglesia está delante de ti. Padre, y te pedimos ahora, Señor, que tú comuniques tu palabra a nuestros corazones, Señor. No solamente en forma, Señor, no lo queremos solamente en conocimiento de la cabeza, Señor, intelectual, más en el corazón, Señor. Que tú hagas un cambio y que tú transformes nuestro ser acerca de tu palabra. Espíritu Santo, necesitamos tu ayuda para entender el mensaje que tú tienes por nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí en el libro de Efesios, hermano, como verdad en toda la Biblia se encuentra muchas riquezas. Hay mucho para masticar en este libro. Y Pablo aquí dice, en el versículo 15, dice: mirad. Esa palabra en el griego significa guardar. Pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Cuando dice no como necios, hermano, no está diciendo que tenemos límite para entender intelectualmente, sino que él está diciendo que no sea como los incrédulos, los impíos, que no conocen, que no creen, que no sea como ellos, sino como sabios. Y dice, aprovechando bien el tiempo. Esa palabra aprovechando en el griego significa rescatar de pérdida, mejorar la oportunidad. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Claro está que la voluntad del Señor se puede conocer a través de su palabra. Y quería darle, ¿verdad?, para aquellos que tomen nota, no lo vamos a buscar, hermano, pero unas escrituras aquí para darle ejemplos de qué es la voluntad, de conociendo y entendiendo la voluntad del Señor, de Dios, a través de su palabra. Primero, que el hombre sea salvo. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Sabe que esa es la voluntad de Dios, que el hombre se arrepiente y que sea salvo, como él hizo con nosotros. Segundo,
que seamos, y ahí lo vemos en el versículo 18 de este capítulo, que seamos llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu Santo. El Señor, esta es la voluntad del Señor. Puede uno ver de que esta es la diferencia, hermano, de tener una relación con Dios y de ser religioso, ¿verdad? La diferencia. Dios te quiere llenar, hermano, nos quiere llenar. Número 3, santificados. El Señor quiere santificarnos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Lo próximo, que seamos sumisos. Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 15. Sufrimiento, ¿sí? Nosotros como creyentes pasamos por sufrimientos, hermano. Persecución, ¿verdad? Aquí no es de predicar de prosperidad, hermano. Si el Señor bendice a uno, ¿verdad? De esa forma, pues Él nos bendice de esa forma, pero hermano, eso no es nuestro tesoro, sino Cristo sigue siendo el centro. Y lo último, agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Perdón, hermano, del sufrimiento, ¿le di una escritura para eso? Primera de Pedro 2:20, sufrimiento. Y lo último, agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y claro está, hermano, en todo esto, todos estos puntos, el supremo ejemplo se encuentra en Jesús. Jesús cumple todo esto, ¿verdad? Ahora, quiero para que vea aquí, mirando otra vez estos versículos, aprovechando bien el tiempo, hermano, usted puede estar de acuerdo de que, mira que le dice lo próximo, porque los días son malos. Hermano, vemos la noticia, caminamos en este mundo, lo vemos alrededor, hermano, todas las cosas que están pasando. No para que estemos sorprendidos, porque la palabra habla de todo eso, hermano. El pecado se va aumentando, hermano. Y dice también que el amor por Dios se va enfriando. Aprovechando bien el tiempo, el Señor nos insta, nos aconseja aquí. Como dije, significa rescatar de pérdida. Quería presentarle 3 clases de personas que pueden encontrarse en ese versículo 17, de aprovechar bien el tiempo. Primeramente, el impío, el que no cree. Mira el versículo 14 de este capítulo. Dice, por lo cual, dice, despiértate, tú que duermes. ¿No estábamos en esa condición, hermano? Antes de venir a Cristo, antes que el Señor hizo la obra en nuestros corazones. Dice, y levántate de los muertos. En el capítulo 2 de este libro dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahí se encuentra el que no cree. O sea, hablando acerca del versículo 16, aprovechando. Si uno le está hablando o evangelizando a alguien y le menciona aprovecha el tiempo que está vivo, pues ahí cabe esa persona, el versículo 14, que no cree. La segunda persona, el tibio, el que se descarrió, el que estaba andando, caminando, sirviendo al Señor y ahora no está frío, ni está caliente, está tibio. Como dicen, juega iglesia, playing church. Dice en Corintios, no se puede sentar a partir el pan en la mesa del Señor y también de los demonios. Pues
se le dice a esa persona: aprovecha bien el tiempo, porque los días están malos, son malos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, lo conocemos muy bien. El Señor toca a la puerta y dice a esa iglesia: no está frío ni caliente, está tibio. Y el consejo, lo que el Espíritu nos está diciendo, hermano, es que si te encuentras esa condición, busca otra vez al Señor. Regresa al Señor. Y lo próximo, al creyente. Al creyente se le dice: aprovecha bien el tiempo. No podemos estar orgullosos, hermano, o creer que conocemos todos, o creer que estamos firmes. Yo he estado sirviendo al Señor por mucho tiempo, he estado en el ministerio, he estado predicando, cantando, lo que sea, hermano. No importa si somos líderes. Necesitamos seguir firme en el Señor, hermano. Necesitamos seguir comiendo de su palabra, buscando el rostro del Señor. Aquí dice, para esa parte del creyente, vamos a leer Hechos, pero manténgase, no se olvide de Efesios. Vamos a leer Hechos capítulo 20. Hechos 20. A mí me encanta este versículo, siempre ha causado en mi corazón como un fuego, hermano, ese versículo. Versículo 24, 20 y 24. Aquí Pablo, en su despedida, dice esto: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Con qué? Gozo. Aún en las persecuciones, hermano, gozo. En la tribulación, gozo. Dice: y el ministerio que recibí, no de la iglesia, no del pastor, del Señor Jesús. Es el Señor que te llama, hermano. Es el Señor que te levanta en ese ministerio. Y no importa si le está ministrando a una persona, 2, 3, no importa. 1000, hermano, es para el Señor Jesús. Él te dio ese ministerio. Y dice: para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahí, esa persona, si se encuentra ahí, hermano, como lo que describe aquí Pablo, como ese creyente, si te identifica con Pablo en lo que él está diciendo en este versículo, hermano, pues el Señor nos dice: aprovecha bien el tiempo. Sigue la carrera con gozo. Va a venir cosas, hermano, se va a presentar cosas en nuestras vidas, pero el Señor dice: no tire la toalla, sigue. Y el ejemplo es Jesús, hermano. Como Él sabía que iba a estar en esa cruz sufriendo, su cuerpo quebrantado. Y Él, hermano, dice que Él vio el gozo. Hermano, usted se pone a pensar, no se pone a pensar de esa imagen de Jesús, hermano, cuando estaba orando antes de tomar de la copa de la ira de Dios. Hermano, y antes de ir a la cruz, cómo él pensó, cómo él tuvo gozo, hermano, de ir a la cruz. Él vio, recuérdase la última vez que estuve con ustedes, esa palabra en Juan 12, que si el trigo no cae y muere, no lleva fruto. Ya Jesús vio este día, hermano, que íbamos a estar aquí en este lugar. Y eso le produjo en él gozo, hermano. Y en muchos creyentes a través del mundo. Quiero citar a un escritor que se llama Blaise Pascal. Él era de los siglos 1916.
16. Dice aquí, él dice, todos los hombres buscan la felicidad. No hay excepciones. Aunque empleen métodos diferentes, todos pretenden el mismo fin. La causa de que unos vayan a la guerra y otros la eviten es el mismo deseo en ambos, visto de diferente manera. La voluntad nunca da paso alguno que no vaya encaminando hacia este objetivo. Esto es lo que motiva cada acción de cada ser humano, aun de aquellos que se ahorcan. O sea que el hombre siempre está buscando felicidad, siempre está buscando llenarse de algo, hermano. Y aún si uno piensa en lo que está diciendo, aún en aquellos que se ahorcan, están buscando escaparse. ¿Entienden? Lo que el Señor ha puesto en mi corazón, hermano, para comunicarle a ustedes hoy es esta palabra: aprovechando bien el tiempo, estimando la palabra de Dios. Y quiero compartirle un testimonio de un artículo que leí. Este artículo salió en febrero de 1998 y habla de una pareja. Esta pareja se retiraron de su trabajo, de su profesión. Él tenía 59 años y la mujer 51. Y ellos se pasaban viajando y se pasaban en Florida y jugando softball, haciendo diferentes cosas y recogiendo caracoles. Y cuando leía el artículo, lo leí en un libro y el autor decía, y en ese día, cuando estén delante de Jesús, ¿qué le dirían al Señor? Mira mis caracoles. ¿Entiende, hermano? Que aprovechando bien el tiempo, ¿qué estamos haciendo, hermano, para crecer? O sea, Dios da el crecimiento, pero de nuestra parte, ¿qué estamos haciendo para acercarnos más al Señor? Para saturarnos más de su presencia, hermano. ¿Qué le podemos ofrecer al Señor, hermano, si no es Cristo Jesús en nuestros corazones? No, si no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué le podemos ofrecer al Señor, hermano? Aquí en el Salmo 4, versículo 2. Salmo 4, versículo 2. Dios hablándole a los hombres, al polvo, conociendo cómo fallemos, nuestra debilidad. Él dice en el versículo 2, Salmo 4, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis ¿qué? La mentira. Lo vacío. Y el Señor, hermano, no habla a nosotros claramente: guárdate de lo vacío, de la mentira. Guárdate de aún como Asaf en el Salmo 73, hermano, me encanta mucho ese salmo. Como él alababa al Señor en el versículo 1, pero luego en el versículo 2, él dice, mis pies comenzaron a resbalar cuando quitó la mirada del Señor y lo puso en aquellos que no viven para el Señor, los impíos. Y él dice que parece, Señor, que ellos viven en prosperidad, están prosperando, y aquí siento como estoy gastando mi tiempo, Señor, de vivir ampliadamente. Pero no, hermano, no es así. Porque Asaf dice en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario, o es decir,
entrando en la presencia de Dios, pude entender o entendí su fin. Y a no ser, hermano, que nos acercamos al Señor o nos reunimos con los hermanos, en el calor de los hermanos, en el ánimo, a través de los hermanos, por el Espíritu, hermano, no podemos entender, hermano, si estamos fuera de la palabra de Dios. Si no estamos dedicados al Señor, hermano, nos vamos a desviar. Vamos a ir tras la mentira, tras lo vano. Lo primero, vamos a ir aquí a Eclesiastés capítulo 2. Le quiero dar 2 ejemplos de una vida. Número uno que no honra a Dios, o vamos a decir, desperdicia su vida. Eclesiastés capítulo 2. Cuando tengan tiempo, hermano, pueden leer del 1 al 11, pero para nosotros vamos a explicar ciertos versículos. Primeramente en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, Eclesiastés, él dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Versículo 2. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Esa palabra significa gloriarse o jactarse. Mira el versículo 4, hermano. Ahora, hermano, si tienen una pluma, ¿verdad? Vamos a hacer esto, porque yo lo estaba haciendo cuando estaba estudiando esto. Mira cuántas veces encontramos esta palabra. Mis o me. Versículo 4. Engrandecí mis obras. Edifiqué para mí casas. Planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Ahí está, hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y además de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearon, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Ahora, en el capítulo 1, versículo 14, quizá no se encontraría esa palabra en sus Biblias, pero en inglés, en el versículo 14, capítulo 1, dice: chasing after the wind. Ir corriendo en pos, o ir detrás del viento, o en pos del viento. Trata, hermano, de salir afuera e ir en pos del viento, hermano. Trata de alcanzar el viento. Se va a cansar, se va a desmayar.
Y en este libro el Señor dice en otra parte que Él ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, hermano. Significa que hay un vacío cuando el hombre no conoce del Señor. Y aún los creyentes, nosotros, hermanos, cuando hay momentos que no sacamos, no estamos buscando al Señor, ¿no siente ese vacío, hermano? ¿No siente usted esa convicción? Ay, no ha leído la palabra, me estoy flojando en esta área, no me estoy congregando, estoy poniendo muchas excusas. ¿Sabe, hermano? Por ejemplo, en mi vida había ciertos años que yo tenía que trabajar los domingos, pero me paró eso de servir al Señor. No, hermano, no. Dios es el Dios de todos los días, hermano, del resto de tu vida, no solamente del domingo. Y es para nosotros buscar de Él, hermano. Y dice, todo esto era vanidad. Vamos a ir a Lucas capítulo 15, dándole ejemplo a través de la palabra de uno que desperdicia su vida o que no honra a Dios. Lucas 15, mirando el versículo 11. El versículo 11 sabemos de el hijo pródigo. Pero una vez más, hermano, vamos a ir explicando ciertos versículos. Y dice aquí, el versículo 12 dice que el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿qué pasó? Desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Vamos a decir, por naturaleza, hermano, ¿era perdido? No, estaba en la casa de su padre. Pero ahora salió y mira qué fin llegó: para vivir perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo, ¿qué? Malgastado. ¿No ha sentido, hermano, que ha habido momentos o días en su vida o años que ha malgastado su tiempo en el Señor? No tiempo con el Señor, sino aprovechando tiempo con el Señor. Malgastado. Y dice, vino una gran hambre. ¿Qué es el resultado cuando uno desperdicia, hermano? Está malgastando el tiempo. Viene una hambre. Como dijo el hermano, ¿verdad? Un tiempo de sequía. Dice en el versículo 16, y deseaba llenar su vientre. Estos son los síntomas, hermano, cuando uno está desperdiciando su vida, cuando uno no está aprovechando bien el tiempo. Hermano, estos son los síntomas. Se está desperdiciando el tiempo, malgastando, y viene hambre. Hay hambre. Hay tiempo de sequía. Versículo 17. Y gracias a Dios por este versículo. ¿Qué él dijo? Y volviendo en sí. Es decir, uno está caminando y dice, espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No estoy pensando de las cosas de los cielos, del Señor, de la palabra. No estoy mirando la cosa como debo de mirar, poner la mirada en Jesús.
hacia las cosas de arriba, no estoy congregando, no estoy leyendo, estoy actuando como un insensato. Y dice el Señor que actúe sabio y que sepa la voluntad del Señor, hermano. Los tiempos son malos, hermano. Cada vez, todos los días, casi todos los días, yo me siento con mi esposa y le enseño. Cuando llegan las notificaciones en mi teléfono de algo en la noticia, que murió que mataron hermano, ese lemo ese accidente en Upstate, que murieron toda esa gente, hermano. Y uno piensa, quizás no conocían a Cristo, hermano. Uno no sabe, solamente el Señor. Pero hace uno pensar, hermano, examinando nuestros corazones, examinando nuestra fe delante de Dios, hermano, vamos a asegurarnos que estamos en Cristo Jesús, que estamos caminando. No sabemos lo que va a pasar, hermano. Y el Señor dice, aprovechar. No pase tu vida malgastando tu tiempo. Búscame. Y dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? La casa de Jehová, hermano, está llena. Dios tiene un banquete para cada uno de nosotros, hermano. Él tiene una mesa ya sediada, preparada para nosotros. ¿Por qué ir a comer basura, hermano? Cuando Dios tiene un banquete, la fuente de agua viva, que nunca se secará esas aguas, hermano. Lo tenemos todo en Cristo Jesús. En el Salmo 16, versículo 11, que Él dice, tú me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, y a tu diestra delicias, ¿qué? Por un día. Para siempre, hermano, para siempre. Nosotros nos secamos, pero no Dios, hermano. No Dios. Versículo 18 dice, y Él dijo, Él no se quedó ahí, hermano, en el chiquero. No se quedó ahí malgastando su vida. Y sabe, hermano, a veces nos encontramos con personas, o aún nosotros hablábamos de esa forma. Hermano, es que no puedo, estoy débil. O esa persona pone muchas excusas. No es, hermano. Él dijo, me levantaré. Y iré, ¿a quién? A mi Padre. No a la iglesia. Hablaba con uno los otros días evangelizando a través por text. Y él me dice, es que la iglesia le sirve para algunos y otros. Con permiso, pero no te estoy hablando de iglesia o de hombre, te estoy hablando de Jesucristo. El poderoso. Y dice, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice, versículo 20, y levantándose vino a su padre. El Señor le está esperando, hermano. Él no se ha ido. Él no dice, porque me dejaste, te voy a dejar a ti. Y él dijo, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio. ¿Quién? Su padre. El Padre, hermano, el Dios no se olvida de uno, hermano. Vio el Padre, vio el Hijo. Y dice, y fue movido, no a ira. Hermano, tenemos que aprender a través del Espíritu, hermano, de conocer qué es el amor de Dios. Y a veces como cristianos, hermano, no tenemos un entendido de qué es el amor de Dios, hermano. Pensamos en un Dios que está esperando que fallecemos para Él castigarnos. O un Dios que nos va a señalar o acusar. No, hermano. Si el Señor señala algo en tu vida, es para restaurarte, para perdonarte, para sanarte. No castigar.
Y dice, fue movido a misericordia y corrió. Ponte a pensar, hermano, tu padre corrió y se echó sobre él, sobre su cuello, y lo besó. Y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno. Hermano, en leer esto, ¿cuánto pueden decir aquí honestamente que a veces esto ha sido su oración? No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero, y ahí está el pero. Como en Efesios 2 dice que estamos muertos en delito del pecado, pero el Padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vístele, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y ahí, hermanos, se formó una fiesta. Quiero leerle algo, una nota aquí del arrepentimiento. Alguien dijo esto de esta forma del arrepentimiento. Dice, reconociendo, aunque la vida te ofrezca la apariencia de algo bueno, no significa que satisface. Pero Cristo, aunque no tenía apariencia atractiva en la cruz, Él ha mostrado que satisface a todos que lo buscan. Vamos a ir a Lucas capítulo 12. Hablando de una persona, un ejemplo de una persona que no honra a Dios o que desperdicia su vida. Lucas 12, del versículo 13 al 21. Es extenso, hermano, pero cuando tenga tiempo en su tiempo por el Señor lo puede leer. Vamos a ir al versículo 15. Aquí se trata del rico insensato. Y dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12, 16. No consiste en la abundancia de los bienes que posee. No fuimos creados, hermano, para ser guiados por ganancias temporales, sino fuimos creados para deleitarnos en la herencia que tenemos en Cristo Jesús. El Señor nos escogió a nosotros para que seamos, como dice Efesios 1, alabanza de su gloria, hermano. ¿Cuántas personas conocemos que tienen ganancia? Yo conozco muchos jóvenes, o sea, la edad mía, varones allá donde trabajo, que todo tiene que ver con el carro, con la ropa, lo van. Y es una oportunidad de evangelizar, pero veo eso, hermano, y yo digo, wow, Señor, tú has tenido misericordia, porque yo quiero solamente que tú seas mi tesoro. ¿Es malo tener trabajo, hermano? No. ¿Dinero? No. Esto le explicaba a mi hijo los otros días en la casa. No es malo estudiar, tener trabajo, dinero, carro, casa. Aún, hermano, si el Señor, si es la voluntad de Él para hacerte rico, pero que Cristo sea tu tesoro, hermano.
no estas cosas. Yo me recuerdo de un predicador que escribió unos cuantos libros y él decía un testimonio de que él levantaba edificios, templos, iglesias, como dicen, pero sabemos que el cuerpo es la iglesia. Y ese gloria en eso, hermano, se jactaba en eso. Y un día él estaba de viaje y lo llamaron y le dijeron a él: hermano, se quemó todo, perdimos todo, había un fuego, se perdió todo. Y él lloraba. Y él dice que Dios le dijo a él: ahora vamos a hacerlo de la manera mía. Versículo 21 dice: así es él que hace. Perdón, hermano, vamos a ir al versículo 18. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Así encontramos el mundo, ¿no? Regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En Mateo 10, capítulo 6, hermano, como referencia, para que tomen notas, quiero llevarle la atención en lo que dijo Jesús en Mateo 6, capítulo 19. Él dice: no hagáis tesoros en la tierra. Versículo 20, él habla: sino haceos tesoros en el cielo. Versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará su corazón. Hermanos, si tu tesoro es el trabajo, ahí va a estar su trabajo. Cristo dijo: yo no te doy la paz como el mundo te la da. ¿Significa que que no hay paz en el mundo? Claro que sí, hermano, hay paz. Ahora está mi carro estacionado afuera, yo le puse el lock. Tengo paz que tiene el lock, tiene el club, ¿verdad? Tiene su cuenta de banco, tiene paz que tú tienes el PIN, que eso ahí está, ¿verdad? Lo están guardando. En su casa quizá hay alarma que uno pone, como en este lugar ponen una alarma para que no se metan, ¿verdad? Hay una paz que el mundo da, pero hermano, no es una paz eterna. Porque se pueden meter, se pueden robar el carro, te pueden quitar los beneficios. Pero la paz que el Señor da, hermano, es una paz en medio de la tribulación. Cuando no hay nada, cuando no haya frutos en las viñas, hermano, el Señor te da paz. Y Él dice: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Para mí, hermano, personalmente, mi tesoro es Cristo Jesús, y ahí estará mi corazón. Que Cristo sea nuestro todo, hermano, nuestro tesoro. Ahora, vamos a ir a lo segundo, dándole un ejemplo de uno que no desperdicia su vida. Uno que sí aprovecha bien el tiempo. Uno sí que honra al Señor, que le da a Dios la gloria. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10, mirando el versículo 31. 1 Corintios 10, 31.
dice, si pues coméis o bebéis, mira lo simple, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Uno que no desperdicia su vida, que está andando sabiamente, hermano, que está cumpliendo la voluntad del Señor, dice, hace todo para la gloria de Dios. Piensa en eso, hermano, de beber, comer. Aun cuando te presenta a la mesa en tu casa, el comer y el beber, en eso simple uno piensa. Pensando a un jugo de naranja, hermano, y decir, o de manzana, decir, wow, este jugo comenzó con una semilla en un lugar, fue plantado, se sembró, creció, un árbol, dio fruto, lo cogieron, lo empacaron, le sacaron el jugo, lo enviaron a un supermercado, te lo compró y ahora le da gracias al Señor por ese jugo, hermano. Y uno dice, wow, yo nunca he pensado, hermano, es así. Así es la cosa, así es como el Señor te quiere abrir el entendimiento cuando tú lees la palabra. Y a veces hacemos las cosas muy difíciles, hermano. Es así, dice, en lo simple de coméis y bebéis, hacerlo todo para la gloria del Señor, hermano. Gracias, Señor, por esta comida. Aún, hermano, la chiquita mía que tiene 4 años, hermano, yo la pongo para que le dé gracias al Señor por esa comida. Ahora está orando por cualquier cosa, hermano, helado, tú sabes, un lollipop, cualquier cosa, pero gracias a Dios, le está dando gloria a Dios. Ahora, mirando aquí en el capítulo 9 de este libro, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24, un ejemplo de uno que no desperdicia su vida, que vive dándole honra al Señor, que vive entendiendo la voluntad del Señor. Dice en el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Versículo 24, hermanos, sabemos que por ejemplo los Juegos Olímpicos en este tiempo aquí en Corintio se hacían, y Pablo muy bien sabía de esos juegos, y él usa eso como un ejemplo de la vida cristiana, de correr. Él dice que en esos juegos ellos reciben esa corona corruptible. Yo me recuerdo, hermano, jugando la pelota como niño, y aún no sé ni dónde están esos trofeos, hermano. Esos premios, ¿dónde están? Quizá mi abuela tiene, no, tengo unos cuantos, no muchos, pero ni sé dónde están. Ni pienso en eso. Pero en lo espiritual, hermano, hay mucho más peso. Para la gloria de Dios vale más, hermano. Y Pablo dice, lucha, pelea la batalla, sigue la carrera, corre, no tire la toalla, aprovecha bien el tiempo. Versículo 26, él dice, no a la aventura, no peleo, no como quien golpea el aire.
¿Tú te imaginas, hermano, viendo, por ejemplo, un evento de boxeo y que cuando suena la campana ellos se están tirando en otros lugares y no ellos mismos? ¡Qué pérdida de tiempo, hermano! Y Pablo dice, yo no camino, mi vida cristiana, yo no vivo de esa forma, en desorden, yo lo vivo con propósito. Yo tengo un llamado, hay una meta y yo prosigo a esa meta. Yo prosigo a ese premio que es Cristo Jesús. Hay un propósito, en todo lo que tú haces hay un propósito. Ahora, hermano, vamos a ir a Santiago capítulo 1. Porque para aprovechar bien el tiempo, tenemos que estimar la palabra de Dios, hermano. Dios no ha dejado un tesoro, hermano, un libro que transforma, su palabra, que transforma. Qué bendición, hermano, qué privilegio que podemos. Muchos dicen, quiero escuchar la voz de Dios, pues lee la palabra. Corren a diferentes lugares porque oyen que hay aquellos que se llaman profetas para escuchar palabra. Hermano, tiene la palabra. Hermano, la iglesia local tiene un estudio bíblico ese día. Vete, ahí está la palabra. Hermano, para que sepan algo de mí, yo prefiero estar en un lugar donde no hay muchos y hay palabra, que estar en un lugar donde hay mucho músico, luces, todo, hermano, micrófono. No, eso no me importa, hermano. Lo que me importa es la palabra de Dios. La palabra. En Amós capítulo 8, Dios dice que vendrán días que muchos tendrán hambre para la palabra y no la van a encontrar, hermano. No se va a hallar, no se va a encontrar la palabra. Ya tú ves que en muchos lugares están eliminando a Dios, a la palabra. Aún en los programas que a veces quizás algunos vemos, hermanos, se burlan de la palabra. Y es la palabra que nos transforma. La palabra no es como un magazine, hermano, que leemos, que salió. Usted va a comprar un magazine que salió el año pasado y lo va a leer, o el mes pasado, o un periódico, hermano, que salió ayer. ¿Tú quieres de hoy? No la palabra, hermano. La palabra permanece para siempre. Esta palabra transforma, hermano. Y dice aquí en Santiago capítulo 1, el Señor dice en el versículo 22, Él dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente. Quiero enfocar un momento al que se mira en el espejo y se olvida. Aquí, una vez más, el Señor nos recuerda, hermano, aprovechando bien el tiempo. Si nosotros, hermano, como creyentes, no estamos mirando atentamente la palabra de Dios, hermano, nos vamos a olvidar de este mensaje en el día de hoy. Todos los mensajes, las enseñanzas, aún en su tiempo solo con el Señor, hermano, algo que el Señor te habla en un versículo, un pasaje, se te va a olvidar si no saca tiempo con la palabra, hermano.
si no honramos la palabra del Señor, dice que Él ha exaltado su palabra sobre todo. Y si no miramos, dice aquí, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadoso, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora en Lucas capítulo 6, Lucas 6, siempre me ha encantado esta enseñanza que el Señor dio. Este contraste. Cómo Él pinta estos dos cuadros de estas dos personas. Y aún podemos decir, hermano, uno que desperdicia y no desperdicia su vida. Uno que aprovecha bien el tiempo y otro que no aprovecha bien el tiempo. Y dice el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Y qué significa, hermano, Señor? La palabra en el griego es kurios y significa supremo en autoridad, amo, dueño. Y uno escucha, uno oye a aquellos en su trabajo, en la escuela, en el mundo, en su familia, que dicen, sí, Él es mi Señor, yo amo a mi Señor. Y Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Lo que me llamó atención, hermano, en ese versículo que dice, mira, primeramente el Señor dice, si soy tu Señor, te compré, tú me perteneces, ¿verdad? Eres mis ovejas. Y dice, y hace lo que digo, o sea, hablo mi palabra, te doy mi palabra. Y si escucha mi palabra y la obedece, lo hace, lo cumple, dice, es semejante como el hombre que puso fundamento. Pero mira lo que él hizo, hermano, lo puso a hondo, en lo profundo. Es decir, hermano, mirando atentamente la perfecta ley. Y hermano, y llevando nuestras raíces a lo profundo en la palabra de Dios, hermano, en nuestra vida. No importa si no tenemos, hermano, en lo material, pero tenemos la palabra de Dios. Tenemos un fundamento. No importa quién es presidente o el líder o el rey de la nación, hermano. Lo que importa es que estamos fundados sobre la palabra de Dios. Tenemos un fundamento. Y dice, mas el que oye y no hizo, el que no aprovecha bien el tiempo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande. No solamente que cayó, pero dice, fue grande su ruina de esa casa. Mirando, hermano, que esa palabra casa puede significar, hermano, su vida, su hogar,
Todo lo que usted hace, recuerda lo que dice en Corintios, si bebéis o coméis o todo lo que hace, hacedlo para la gloria de Dios. Su vida, hermano, quiere ser como ese que hizo casa sobre la tierra o que la puso sobre la roca, Cristo Jesús. Ahora, quiero citar esto que leí. Dice, solo una vida y pasa tan rápido. Solo lo que hagamos por Cristo quedará. Permanece. La vida, hermano, va tan rápido. Yo miro ahora, ¿verdad? Mis hijos tan rápido, hermano, ya 11 años. Le faltan 2 años para teenagers, si Dios quiere. Ya yo miro mi tiempo en el trabajo, ya 17 años, hermano, tengo ahí. Ya conozco a mi esposa y el pastor por 23 años, hermano. Y los otros días encontré una Biblia que me dio por la primera vez. Hermano, tan rápido pasa la vida. Ya le decía a la hermana de mi esposa venir acá, ya mira, mañana es lunes. ¿Se recuerdan, hermano, cuando salía del trabajo el viernes? Y dijiste, gracias a Dios que es viernes y ya mañana es lunes. Tan rápido, hermano. Pero cuando tenemos al Señor, hay gozo. No importa que las cosas van rápido, hermano, porque en Cristo permanece. Marcos capítulo 4. En Marcos 4 conocemos de esta parábola que el Señor habla del la simiente, del sembrador. Y como dije, hermano, hay mucho ahí para indagar, pero vamos a tomar solamente ciertos. Cuando me acercaba a este pasaje, pensé en esta escritura en Salmo 119, versículo 130, que dice que la exposición de tu palabra alumbra, da entendimiento al simple. Su palabra alumbra, no solamente el abrir el libro, pero las palabras, hermano, el Espíritu Santo nos da el entendimiento. Y aquí el Señor le quería hacer entender a estos discípulos sobre el sembrador. Y en Marcos, mirando el versículo 15, dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De esta forma, hermano, yo miré esto cuando estudiaba y quiero compartírselo a ustedes, como el Señor me lo trajo en mi mente. Dice que Satanás viene y quita la palabra. ¿Cuántas veces, hermano, mirando los diferentes terrenos, aplicándolo a nuestros corazones, hay una palabra que escuchamos donde sea y rápidamente nos olvidamos de esa palabra, o esa palabra es como quitarla. Hay algo más que viene y nos olvidamos de esa palabra. Pedro, ¿te recuerdas Pedro? Cuando Pedro dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Pero luego en un pasaje Jesús le dice a Pedro que Satanás ha pedido ¿qué? Zarandear tu fe. Satanás ha pedido atribular tu vida. Pero yo he rogado por ti. Y eso me trajo a la mente, hermano, Pedro. Y a veces esa palabra es sembrada, pero cae, dice aquí, junto al camino. Y él viene, y esa palabra es como quitada. Es una distracción, hermano, que viene y nos cuidamos de esa palabra. Mira el versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados
en pedregales los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Y dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. No hay raíz. En estos días, hermano, que son malos, tenemos que tener en cuenta dónde, qué clase de terreno o condición está en nuestros corazones. Si tenemos un corazón humilde delante de Dios, que el Espíritu Santo pueda bregar, trabajar en nuestro corazón, hermano, para recibir esa palabra. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo pensé en el joven rico que vino donde Jesús y dijo, ¿qué puedo hacer para adquirir la vida eterna? Y el Señor dijo, pues, y él dice, he guardado todos los mandamientos. Y el Señor le dice, pues, vende todo, dáselo a los pobres y ven, sígueme a mí. ¿Qué pasó? ¿No lo hizo, hermano? Dice la palabra que se fue, se tornó y se fue triste, porque grande, mucho eran sus riquezas. Quería las riquezas más que el Señor. Y cuando el Señor dijo en Juan 6 que yo soy el pan de vida, y había aquellos discípulos que lo seguían solamente por las señales, no le gustaron, dice que muchos se fueron. Tropezaron sobre la palabra, hermano. No había raíz, porque se sembró entre espinos. Y los afanes de la vida, hay muchas cosas que te llaman la atención, hermano, que no pueden quitar la mirada de la palabra. Ahora, vamos a ponerlo de pies, hermano, y quiero traerle lo que el Señor ha puesto en mi corazón hay tanta carga, hermano, de que hoy en día no solamente que alguien desperdicia su vida, pero aún yo digo, se está desperdiciando el púlpito. La palabra no está siendo honrada, hermano. No hay hambre por la palabra. Cada vez, hermano, es triste porque a veces uno genuinamente que quiere la palabra del Señor, es como uno sufre buscando genuina palabra de Dios. Aún por Facebook, Instagram, lo que sea, hermano, artículos, libros en las iglesias, como falta la palabra de Dios. Aquí dice en Timoteo, Dios dice en el versículo 1, 2 Timoteo 1, capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Compartí a mi esposa de alguien, hermano, que conozco muy bien, que a un momento se bautizó, hermano,
confesó al Señor, hablaba de la palabra y ahora está haciendo otra cosa, hermano. ¿Cómo se dice en español? Witchcraft y brujería, hermano, y todo. Qué triste, hermano. Sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Pero tú, es decir, como cuando se fueron esos discípulos y Cristo se tornó a lo que se quedaron, Dios dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio. Como dice esa palabra, hermano, en Pedro capítulo 1, que la flor se cae, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oh Señor, ayúdanos, Señor, de mantenernos firmes en ti, oh Cristo, de no mirar, Señor, a la izquierda o a la derecha, de, Señor, seguir constante en ti, Señor, mirándote, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, Señor. Tú, Señor, aconseja a tu iglesia, a nosotros, sus hijos, que nos mantengamos, Señor, que edifiquemos nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús, y no sobre la tierra, Señor. Que nosotros, Señor, que tú nos guardes, que no vayamos detrás maestros conforme a sus propias concupiscencias, el Señor, pero sino que seamos fiel a tu palabra. Ayuda a tu iglesia, Señor, que tú seas el tesoro, que, Padre, tú nos ayude a entender tu voluntad a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.